Buen día, profesores y alumnos que nos observan. El día de hoy, mi equipo y yo presentaremos el ultrasonido. Los integrantes de este equipo son Carrillo Castillo Daniela Montserrat, Galindo Carvajal Jonathan Jesús, Serralde Núñez Oscar Federico y yo, David Eliezer Canela Martínez. ¿Qué es el ultrasonido? El ultrasonido se define como una serie de ondas electromecánicas, generalmente longitudinales, originadas por la vibración de un cuerpo elástico y propagadas por el medio material, con una frecuencia que supera la del sonido audible por el humano. La frecuencia que éste consiste en el número de ciclos o cambios de presión que ocurren por segundo, la cual se cuantifica en ciclos por segundo o hercios. El límite superior de la frecuencia en humanos es aproximadamente 20.000 Hz. Se debe a limitaciones del oído medio. La sensación auditiva puede ocurrir si la ecografía, la intensidad alimenta directamente al cráneo humano y llega a la cóclea a través de la conducción ósea, sin parar por el oído medio. El ultrasonido en los animales. En nuestro planeta existen diversos sonidos con múltiples frecuencias, siendo utilizados por los animales para poder sobrevivir. Algunos animales utilizan frecuencias bastante altas para poder comunicarse. A este rango de frecuencias se le llama ultrasonido. Aunque nos parezca increíble, existen animales que pueden captar frecuencias inaudibles para el hombre, y de hecho esas características son fundamentales para que puedan sobrevivir. La presencia de un líquido llamado parapernil en los animales es muy importante, porque aquí se basa la función acústica, ya que depende de la presión de la propagación de ondas que pasan por este líquido para poder escuchar. En los animales es donde el oído ha sufrido grandes cambios para poder adaptarse a las necesidades de supervivencia. Por ejemplo, la oreja sostenida por un cartílago elástico recoge las vibraciones del aire. Muchas veces se mueve en algunos animales para poder detectar la dirección de donde proviene el sonido. La membrana oval que cubre una abertura del oído interno amplifica la presión del sonido unas 30 veces, aumentando de esta manera la capacidad auditiva del animal. La cóclea, o más conocida como caracol, es la antigua lágena que evolucionó alargándose y enrollándose sobre sí misma. Un animal con un buen oído puede diferenciar entre unos 300.000 tonos de diferentes frecuencias altas y bajas. Algunos mamíferos utilizan frecuencias muy altas. Algunos de ellos son los cetáceos, como las ballenas y los delfines, que se guían por el eco y responden a frecuencias de hasta 130.000 Hz. Los delfines emiten de forma continua chasquidos y silbidos. Los primeros consisten en pequeños pulsos de 300 sonidos por segundo que se generan desde un mismo organismo situado debajo del espiráculo. También algunos murciélagos utilizan el ultrasonido para poder detectar el mundo que los rodea y su presa. El uso del ultrasonido en el campo médico. El equipo del ultrasonido se compone por 6 elementos. Transmisor. Sensores ultrasónicos que miden la distancia mediante el uso de ondas ultrasónicas. El cabezal emite una onda ultrasónica y recibe la onda reflejada que retorna desde el objeto. Los sensores ultrasónicos miden la distancia al objeto contando el tiempo entre la emisión y la recepción. Transductor. Aparato que produce ondas de sonido que rebotan en los tejidos del cuerpo y forman ecos. El transductor recibe los ecos y los envía a una computadora que los usa para crear una imagen llamada ecografía. Receptor. El circuito receptor ultrasónico utiliza un transductor receptor de los ultrasonidos encargado de detectar las señales ultrasónicas emitidas por los transmisores Q3 y Q4, que son los encargados de amplificar las señales. Procesador. El procesador de ultrasonido permite variedad de aplicaciones en imagenología. Transforma las señales ultrasónicas amplificadas por el receptor en imágenes codificadas para la pantalla. Pantalla. Por medio de esta, las señales ultrasónicas se representan en forma de imágenes. Grabador o archivo. Recopila las imágenes de la pantalla y las guarda en un archivo electrónico. El ultrasonido médico se divide en dos categorías: ultrasonido de diagnóstico y ultrasonido terapéutico. El ultrasonido de diagnóstico es una técnica poco invasiva e indolora de la que se pueden obtener imágenes del interior del cuerpo. Las sondas de ultrasonido, conocidas como transductores, producen ondas sonoras con una frecuencia arriba del umbral auditivo del ser humano. Sin embargo, la mayoría de los transductores actuales operan con una frecuencia mucho mayor,
llegando al rango de los megahertz. La mayoría de estas ondas se coloca por encima de la piel, como en el caso del ultrasonido vascular, que se coloca la sonda en el cuello, en el área del cuello, y nos permite medir el flujo sanguíneo, así como también detectar posibles coágulos. Pero en ocasiones es necesario tener una mejor calidad de las imágenes. Entonces es mejor introducir la sonda en el cuerpo, casi siempre en el tracto gastrointestinal. También hay ocasiones en cirugías en donde una sonda esterilizada se introduce o se coloca sobre el órgano o el área en donde se esté trabajando. El ultrasonido de diagnóstico se subdivide a su vez en anatómico y funcional. El objetivo del ultrasonido anatómico es hacer una evaluación detallada y completa de cualquier malformación fetal. Este es de los ultrasonidos más completos, ya que combina el uso del ultrasonido 2D y el 3D, y por eso es importante hacerlo en el estado de embarazo. Es un estudio muy recomendable, ya que la mayoría de las malformaciones puede presentarse aun si los padres no tuvieron algún antecedente. Muy bien, yo les voy a hablar de ultrasonido funcional y terapéutico. Comencemos con el funcional. El funcional combina información como el movimiento y la velocidad del tejido o la sangre, la suavidad o la dureza del tejido, otras características físicas como imágenes anatómicas para crear mapas de información. Estos mapas ayudan a los médicos a visualizar los cambios y diferencias en las funciones dentro de una estructura o un órgano. A continuación, les hablaré sobre el ultrasonido terapéutico. Este utiliza ondas sonoras por arriba del rango del oído humano, pero no produce imágenes. Su objetivo es interactuar con los tejidos en el cuerpo, para que puedan ser modificados o destruidos. Entre las modificaciones posibles están mover o empujar el tejido, calentar el tejido, disolver los coágulos o administrar fármacos a sitios específicos en el cuerpo. Las funciones de destrucción o ablación son posibles mediante el uso de rayos de muy alta intensidad, que pueden destruir los tejidos enfermos o anormales, tales como los tumores. La ventaja de usar las terapias de ultrasonido es que en la mayoría de los casos no son invasivas. No se necesitan realizar cortes o incisiones en la piel, de manera que no quedan heridas o cicatrices. Gracias.